La afluencia masiva de personas para recibir gratuitamente los servicios de la clínica móvil ha sido la respuesta al buen trabajo y al aporte que se entrega a través de esta unidad, que lo que busca es suplir a las necesidades de la comunidad del Desquite número 4, con la preocupación también del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quevedo. Una vez más aquí en el sector del Desquite 4, es satisfactorio para todos nosotros saber el hecho de que la comunidad ya nos conoce, ya conoce de la calidad del trabajo que entregamos, conoce del aporte que la administración del alcalde Salcedo está haciendo y ver la respuesta favorable. La respuesta es masiva. Ellos saben que tienen aquí el servicio de medicina general, pediatría, odontología. Hoy domingo estamos prestando nuestro contingente en esta minga que se está realizando aquí en el sector del UPC del Desquite. Entonces, junto con todos los personeros municipales colaborando, prestando también el contingente de la clínica móvil para sacar adelante estas comunidades que tanto lo necesitan. La clínica móvil brinda atención en medicina general, pediatría, odontología y además el servicio de peluquería que se mantiene recibiendo en todos estos servicios alrededor de 500 personas semanalmente en los horarios de atención establecidos para poder colaborar ordenadamente. Sí, el número favorablemente se ha incrementado, estamos haciendo aproximadamente 500 personas semanales, son números importantes. A partir de la campaña realizada desde San Carlos, ha venido incrementándose por el incremento precisamente de las horas de atención de la clínica móvil, que es de 8 a 4 de la tarde. Destacando también el hecho de que el servicio de peluquería se mantiene y es un éxito. Definitivamente la comunidad mira con muy buenos ojos el trabajo que la municipalidad viene realizando en estas zonas. Medina comentó que la entrega gratuita de medicina continúa y dio a conocer que para acceder a la atención de la clínica móvil tan solo deben acercarse con la cédula de ciudadanía para ser registrados. Por supuesto, la entrega de medicinas continúa siendo gratuita, el stock se incrementa, permanentemente se renueva. Eso es algo que tenemos que destacar, el hecho de que todos los pacientes a lo largo de ya 2 años han sido atendidos de manera gratuita, tanto en la atención como en la entrega de sus medicinas. La invitación a todos los moradores del sector del Desquite para que se acerquen de manera ordenada. Sí, cabe recalcar que las personas son registradas en un libro, hay que traer su cédula para poder registrarlas con el número de cédula y poder garantizarles la atención sin la necesidad de que tengan que madrugar o desvelarse por la consecución de un turno. Sabemos que la respuesta es mayoritaria, pero les recordamos, hay que venir de manera espontánea, se registran con la cédula y se les asigna una fecha para su atención para que todos tengan la comodidad de acceder a este servicio.